Y el domingo, en la edición de La Voz del Interior de papel, que después se replicó, por supuesto, en la plataforma web, publicamos un impactante informe sobre presuntos abusos de la Iglesia Católica en Córdoba. El informe fue firmado por Lisandro Toselo, que hoy nos acompaña. Hola, Lisandro, ¿cómo anda, estás? Fede? Y una de las personas que contó su historia, se animó a hablar y bueno, ha generado mucho impacto también en la sociedad, fue Daniel Vera, que está con nosotros para charlar junto a Pablo, su hijo, y vamos a trabajar sobre el tema, a ver qué ha pasado desde el domingo hasta hoy y en qué situación se encuentra la denuncia y qué se espera, ¿no?, a partir de esto. Gracias por venir nuevamente. A ustedes, gracias. Les pregunto, Daniel, ¿qué pasó en estos días a partir de que se conoció tu historia y que la gente supo lo que habías vivido? Bueno, fue un momento bastante conmocionante personalmente, pero con muchísima repercusión. Es lo que esperaba, o más de lo que esperaba, porque bueno, visibilizar el conflicto era el gran objetivo, el conflicto, digo, el problema para poder afrontarlo, que la gente se anime a denunciar. Y he tenido, digamos, respaldo de prácticamente todos los docentes donde doy clases, alumnos, exalumnos, familiares, amigos, gente que ni conozco, pero que a través de las redes sociales se ha acercado de alguna forma a darme ese abrazo que me hacía falta, así que fue hasta ahora muy, muy positivo. Y Pablo, estuviste desde redes sociales también un poco, bueno, apoyando por supuesto a tu papá y también explicando un poco la parte legal también. Vos estudiás abogacía, ¿en qué situación se encuentra esto? Sí, la idea fue más que todo visibilizar el problema, apoyarlo a él en esto y también mostrar cómo la Iglesia, desde toda la historia de la Argentina, ha transgredido los derechos, ¿no?, del niño en este caso, y cómo a esta altura, ¿no?, del siglo XXI ya deberíamos tener un Estado laico, un Estado separado. No Sí, se, lo dejaste bien claro en tu no se tweet, puede ¿cierto? financiar más a la Iglesia, porque si no, no avanzamos. O sea, una entidad así no puede tener poder en un país. O sea, los gobernantes, como lo hemos visto en algunos debates, ¿no?, en el Congreso, como senadores, diputados, se apoyan en eso para votar a favor o en contra de alguna ley. Te invito el hecho de que participes, Sí. vos sos el que conoces la historia a fondo. Así Bueno, que... el primer plano, como decías vos, tuvo mucho impacto. La denuncia que hace Daniel, puntualmente contra el cura que él denuncia presuntamente de su abuso, que es Walter Avancini, es una persona, digamos, conocida en la provincia de Córdoba, porque él ya protagonizó otro escándalo en la década del 90, puntualmente en 1998. Entonces, digo, esa situación que ahora relata Daniel, que dice que sucedió en la localidad de Arias cuando él era un adolescente de 17 años, vuelve a poner el foco en el tema, en los abusos dentro, digamos, del ámbito de la Iglesia y el silencio que existe en las instituciones, porque previo, digamos, en el informe que nosotros contamos, es a raíz del testimonio valiente, digamos, para visibilizar su caso de Daniel, nosotros tomamos una declaración de Horacio Fábregas, que fue un cura, un ex cura que publicó un libro que se llama Cinco Curas, donde en el 2011, cuando sale esta publicación, él relataba el episodio que un ex seminarista sufrió, digamos, en el Seminario Mayor de Córdoba, cuando el actual arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, era rector del seminario. Entonces, nosotros en el informe lo que hicimos fue poder localizar a esta persona que hoy vive en el interior de Córdoba para que nos cuente ese caso y lo que había sucedido. Eso ocurrió en febrero, digamos, del 84. Él se animó a denunciarlo dentro del ámbito de la Iglesia en septiembre de ese mismo año, cuando sale la ordenación para cura de Walter Eduardo Avancini, quien ya era médico, digamos. Él primero estudió medicina, luego entra para ser cura a Córdoba. Y cuando sucede esta situación, Carlos Ñáñez lo expulsa, digamos. En el informe nosotros hicimos una entrevista con él, donde reconoce, digamos, esta situación. Pero como Avancini había nacido en una localidad del interior de Córdoba, pertenecía a otra diócesis. Entonces Ñáñez lo expulsa del Seminario Mayor y a los 3 días viaja a la localidad de Río Cuarto, a esa diócesis, donde le comunica, digamos, a los formadores y al obispo en esa época, que era Adolfo Arana, sobre la situación de esta persona. Pide que se le hagan estudios y que no necesariamente lo ordenen. O sea, Ñáñez
da cuenta de esta situación, Sí. la sabe y lo expulsa de Lo Córdoba. expulsa del seminario de Córdoba. Y este cura, este seminarista, ¿se va a Río Cuarto o es enviado a Río Cuarto? Claro, yo aclaraba, no sé en dónde, que esto de la expulsión de Ñáñez, no estoy diciendo que miente, pero es una verdad a medias. Antes, digamos, el último año del seminario ya eran diáconos, que es el paso previo para ser cura. Walter Avanzini ya era diácono junto con otros sacerdotes o futuros sacerdotes. Entonces la expulsión era como medio fácil, es decir, vos ya te tenés que ir, bueno, andate, o sea, no es que cortó los estudios y dijo acá nomás, o sea, ya le habían dado el diaconado, que es parte del orden sagrado según el derecho canónico y todo lo de la Iglesia, entonces ya era algo, digamos, ya habían empezado tarde esa expulsión supuesta que hace Ñáñez. Claro. Y eso iba a llegar de ir a Río Cuarto, Claro, entonces, lo expulsaron o no, iba a Se ir. va a Río Cuarto sin ninguna sanción. Claro, y en más ese que marco, esa evalúan esa sugerencia. esa de ir a sugerencia. Exacto. El Adolfo Arana. Arana, que era el obispo en esa época de la diócesis de Río Cuarto, que falleció en el 2003, lo manda, digamos, a Ucacha, a otra localidad, con otro sacerdote durante unos meses para que reflexionara sobre la situación que aconteció en el Seminario Mayor de acá de Córdoba. Y la ordenación de cura se completa en 1985, el 20 de diciembre. Cuando yo le pregunto quién ordena, digamos, que él, Avanzini, sea cura, él me dice el obispado de Río Cuarto, Está bien. que fue el responsable de esa decisión. Claro. Bien. Esto, bueno, lleva más de 40 años, ¿no es Sí. cierto? Exacto. Muy difícil, me imagino que sí, por supuesto, pero enfrentarse a una institución tan fuerte como la Iglesia Católica, conseguir apoyo, conseguir voces oídos que escuchen estas voces. Ha pasado mucho también desde los últimos años. También hay que decirlo, desde que llegó Francisco a ser papa, se ha hablado mucho de este tema, pero cuesta muchísimo, ¿no? ¿Es hoy más fácil que antes o sigue siendo tan difícil? Lamentablemente tengo que ser pesimista, es igual. Comentaba, creo que a Lisandro hace poco, que hace 3 semanas, más o menos, el Papa sacó un comunicado o algo, no sé exactamente cómo se llama, donde pide a todos los religiosos del mundo que tienen obligación de denunciar. El gran pero es que es dentro de la Iglesia. Entonces, denunciar dentro de la Iglesia, bueno, más o menos pasaba. El tema es denunciar por fuera de la Iglesia. Todas las víctimas de abuso sexual somos, la mayoría hemos sido laicos, más allá que éramos seminaristas, ¿no? Laicos. Entonces, es como cuando los militares querían que nos juzgaran en una corte militar. No, es para afuera. Yo y un montón de otras personas que hemos sufrido abuso, ahora, parece tarde, espero que no, nos damos cuenta que la denuncia tendría que haber sido civil, penal, demás. Pero nadie de la Iglesia nos dijo hacer la denuncia. Y aquellos que hayan vivido una situación parecida a la tuya, ¿qué tienen que hacer hoy? Digamos? ¿Qué les aconsejarían? ¿Ir a la justicia ordinaria? Estoy con un abogado. Por eso le pregunto a Pablo. ¿Deberían ir a la iglesia primero? ¿Cuál es el camino que deben tomar? Para mí, claramente, es la denuncia penal y civil. ¿Qué pasa? El arzobispado de Mendoza, le comentaba a Lisandro hace un rato, hace unos meses atrás sacó un comunicado que dice ahora la verdad, nuestra verdad o algo por el estilo, en donde no desconocen el derecho argentino, pero dicen que se puede resolver dentro de la iglesia. Pero lo estás desconociendo entonces, porque estás diciendo que los curas, obispos que abusen, están fuera del derecho, o sea, pueden con una sanción eclesiástica liberarse del derecho penal y del derecho civil. Todo esto está avalado por un concordato con la Santa Sede del año 1966, que bueno, constitucionalmente el artículo 75, inciso 22, le da facultades al Congreso para que firme este tipo de tratados. Pero claramente es un tratado que es inconstitucional, que va en contra de la libertad de expresión, de la libertad de culto. Claro. A ver, claramente la Constitución por un lado habla de libertad de culto y por otro lado dice que apoya, ¿no?, al culto católico apostólico romano. Entonces hay una contradicción fuerte ahí. Daniel, por ejemplo, él forma parte de una red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en Argentina y a raíz, digamos, de todas estas denuncias, ellos lo que
como dijo al principio, logran visibilizar los casos, pero además instan a que se hagan las denuncias en el foro civil y penal, como lo hace, claro, como decía recién Pablo. Nosotros en el informe sacamos la historia de Pablo Huk, que es otro sobreviviente de abuso sexual. Él vive acá actualmente en Córdoba, está haciendo su residencia en medicina, y él logró que el cura que lo abusó vaya preso. En realidad una condena de 17 años, esto ocurrió en Entre Ríos, y esto fue este año. Él pudo denunciar en 2015, y recién este año se logró que el cura que lo abusó, que fue Marcelino Moya, tenga una condena penal de 17 años de prisión. De todos, digamos, la justicia terrenal. La justicia terrenal, exactamente. Ese fallo del caso Moya es un fallo muy importante porque la extinción de la acción por prescripción de la misma, ese fallo la extingue. O sea, lo vuelve el delito imprescriptible. Y eso es un paso muy importante para que denuncias como la de mi papá y otras personas sigan adelante y lleguen a un fallo. Claro, y también el caso de Huk marcó un precedente en cuanto a los tiempos, porque digo, él denunció en 2015 y este año logró una condena que fue para la justicia Entre Ríos, bastante rápido, si se quiere ponerlo, en los tiempos que son de la justicia. Los tiempos de la justicia. La última, ¿cuáles van a ser los pasos ahora a seguir? ¿Van a ir a la justicia finalmente? ¿Van a seguir con este caso? Nosotros, Carlos Lombardi es el abogado de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico en Argentina, y digamos, él me propuso hacer una serie de pasos que son los que yo estoy siguiendo. Cuando me comuniqué con Lisandro, que se esbozó la posibilidad de visibilizarlo, me dijo, ese es el primer paso. Bien. Y yo, que también creo que sale en el artículo, hice la denuncia o un pedido de investigación, no sé, en todas esas cosas juntas, en el Obispado de Río Cuarto, que es donde corresponde. Claro. Pero tanto yo como Carlos, como todos los sobrevivientes, sabemos que es una formalidad. Digamos, algo más para decir, bueno, legalmente en la iglesia lo hicimos. Como católico empieza, yo tengo derecho a estas cosas. Pero obviamente tiene que seguir lo civil y lo penal. Como explicaba Pablo, gracias a esta imprescriptibilidad, lo penal, entre comillas, sería un poco más fácil. La parte civil hay que armarla, digamos, muy bien, porque supone que yo tengo que someterme a pericia psicológica, ver los traumas que también los tuve, tratar de contactar a la psicóloga anterior y demás, para que esto, digamos, llegue a buen puerto, ¿sí? Para que tenga... Pero sí, digamos, con todo este aluvión de apoyo y este primer paso ya dado, ya no puedo volverme atrás, entonces ahora es seguir con todo, ¿sí? Bien. Y también, digamos, rogando, pidiendo de que esto que estamos haciendo, esta visibilización, le sirva a otras personas. Hay muchísima gente, y lo digo ahora, de Arias, de Ucacha, de Berrotarán, que sé conscientemente que hay muchísimos abusados, por lo menos en Arias. Entonces que ojalá que con todo esto se animen a hablarle a Lisandro, a hablar a la red o a quien sea, para que podamos juntar más voces y hacer esto justicia, ¿no? Bien. Bueno, les agradecemos, les brindamos nuestro apoyo nuevamente y saben que aquí tienen un canal para seguir difundiendo este tipo de situaciones. Claro que sí. Felicitaciones, Lisandro, también por la nota, y sabemos que también vas a seguir canalizando todo lo que sea denuncia, gente que necesite hacerse oír. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes.